Nuestro concepto situaciones límite en salud tiene una fundamentación. En primer lugar, la vida y en particular, en concreto, la vida humana. Aquí nuestros dos pilares son las obras de Humberto Maturana, el filósofo chileno, y en particular algunas de sus obras, la vida humana entendida como proceso evolutivo autopoyético, el sentido de lo humano, la teoría biológica del conocimiento y la cibernética. El otro autor, Erwin Schrödinger, y sus obras La vida como proceso evolutivo de la mente y la materia. Hay una línea histórica a través del tiempo, desde la época precristiana hasta la actualidad, con autores que han aportado al concepto de dignidad humana. Están pues los presocráticos, en particular Sócrates, Pico de la Mirándola, Kant y Habermas destacados en esta lista, todo lo cual ha significado una corriente ética sobre el concepto de la dignidad en la historia y unos hitos fundacionales que terminan recogiéndose en un corpus doctrinal que está de manera coherente fijado en los códigos del derecho, de la ley, en la lex artis medica, en las religiones occidentales y en el concepto de espiritualidad. De manera que no se trata, quienes combaten el concepto de dignidad humana, con frecuencia recurren a combatir la religión, siendo que realmente la religión, si bien fue una instancia importante en el desarrollo de esta temática, hoy en día es apenas una de las instancias en donde el concepto de dignidad está ya fijado. De manera que cuando se trata de desmontar el concepto de dignidad humana, habría que cambiar un paradigma cultural de mucha trayectoria y de mucha vigencia, y por supuesto ese no es nuestro interés. Nuestro interés es el de precisamente defenderlo. Hay tres autores que forman parte de nuestros textos de consulta para este proyecto. En el concepto de persona, Emmanuel Mounier, un filósofo cristiano, con su obra El personalismo, donde habla de esencias, de valores y de derechos. Nuestro autor clave, de donde sacamos la palabra situaciones límite en salud, es decir, un concepto que abre una perspectiva individual de carácter situacional. Estamos hablando de Karl Jaspers, médico y psiquiatra ecléctico, que borró las fronteras o las hizo un sitio transdisciplinar para conceptos que pueden discurrir por el campo de la psicología, de la medicina y de la psiquiatría con mucha categoría. Está Ilya Prigogine, un premio Nobel, físico, químico y sistémico, con su concepto de organización compleja y una perspectiva holística. Pues todas estas cosas, la persona en situaciones límite, que requieren una organización compleja bajo una perspectiva holística, es lo que nos da la fundamentación al proyecto. Por supuesto, tratándose de lenguajes inter y transdisciplinarios, está Edgar Morin, con sus conceptos de multidisciplinaridad, interdisciplinaridad y, más importante que los anteriores, transdisciplinaridad. Conceptos, por ejemplo, como el de autopoiesis de Maturana, que surgiendo de la biología hoy se usa en diferentes campos, como la filosofía, como la antropología, como la vida humana, etc. Los sistemas cerrados, por citar otro ejemplo. El personalismo. Ocupémonos un poquito de algunos detalles. En letra no demarcada encuentran las palabras de Edgar Morin, algunas partes tomadas de su texto, y demarcado en negrilla cómo nos apoyamos nosotros para nuestro proyecto. En nuestro proyecto interesa la realidad actual en el mundo de la salud, los horizontes y las fronteras de la medicina contemporánea. También procuramos atender a las diversas perspectivas sobre la dignidad humana en su singularidad, vocación comunitaria y trascendencia. No estamos pues insertos principalmente en el paradigma
de la filosofía e ideología liberal, individualista, solipsista, sino entendemos que el colombiano promedio o la mayoría están insertas en una familia y que esa familia forma parte importante de la toma de decisiones y el apoyo al enfermo. Nuestra propuesta está centrada pues en la persona del enfermo, su valor y sus derechos. Morán decía que fundamentalmente se trata de liberar de toda opresión, buscar la realización de la comunidad y asegurar la dignidad, pero apoyándola en el derecho. Situaciones límite es un término prestado, un término que migra de la obra de Situaciones límite a nuestro proyecto. Karl Jaspers, subrayamos acá las partes fundamentales, hablaba de aquellas condiciones inevitables que hacen ruptura y que están a puertas de una trascendencia, en las cuales hay un sentimiento de desgarramiento del ser, hay una íntima experiencia del sujeto, hay mucho sufrimiento, hay conflicto, hay sentimientos de culpa y por supuesto se encuentra en riesgo o frente a la realidad de la muerte. Jaspers propuso un giro antropológico a conceptos metafísicos, por eso habla de la esencia, no como algo ontológico, la sustancia para los metafísicos precristianos o para los tomistas, sino la equipara la esencia a la existencia, es decir, a la libertad, a las posibilidades de la persona. Las posibilidades que tienen quienes son conscientes de lo abarcable al enfrentarse a situaciones límite. La trascendencia la entiende Jaspers no como otra vida, sino como la posibilidad de desarrollo del ser humano a partir de la experiencia, en este caso de la enfermedad y de las situaciones límite. Estamos hablando pues de ese horizonte indefinido en el cual puede desarrollarse cualquier experiencia objetiva o subjetiva y que no puede comprenderse si se emplea únicamente las vías racionales, sino hay que atender los aspectos emocionales, los aspectos de la comunicación, los aspectos de los vínculos afectivos con la comunidad en la cual está inserto el enfermo. De Elia Prigogine tomamos esta idea. Él habla de distintos niveles de descripción. Nosotros tenemos que ver pues un enfoque que tome distintos niveles y buscar la relación entre el todo y las partes. Él entiende, y nosotros también, que la vida, como los ecosistemas y como las propias sociedades humanas, son un tipo especial de estructuras que llama disipativas. Disipativas porque obtienen orden, es decir, disminuyen su entropía, su desorden, a costa del entorno. Son estructuras abiertas que aumentan su información útil a partir de la información exterior. Estamos dirigiéndonos pues al enfermo como una estructura abierta, a la familia, a los médicos y a la sociedad, como estructuras abiertas a la información que este proyecto les brinde para contribuir a un movimiento inverso a la entropía, es decir, a la negentropía, a la construcción del orden, a la salida del caos. Porque en la enfermedad, la entropía, el desorden afecta órganos o funciones, afecta también la esencia y la trascendencia, en el sentido jasperiano del término. En un punto crítico, por supuesto, sobreviene la muerte, luego de una ruptura. El pensamiento complejo es muy interesante. Nos invita a una perspectiva transdisciplinaria. Estamos hablando acá no de filosofía, sino de cómo llevar esto a la práctica. Transdisciplinaria significa hoy indisciplinaria, es decir, salirse en cierta forma revolucionaria, entre comillas, del encierro disciplinar, dialogar con otras disciplinas, cuestionar los conceptos y las bases del propio quehacer, tener otras miradas, es decir, enfrentar a toda una enorme institución, la de la salud, burocratizada, la de la ciencia, que está burocratizada, todo un cuerpo de principios que resiste los cuestionamientos, y nosotros queremos cuestionar esto, que rechaza con violencia y desprecio como no científico todo lo que no corresponde al modelo. Pues nosotros vamos a tratar también los temas del apoyo emocional,
de la medicina alternativa, de cómo la medicina alternativa está incrustada ya en los hospitales de primer nivel en Europa y en Estados Unidos, y aquí los miramos con desprecio, etc. Esta es nuestra biografía de los autores que he mencionado y de donde por supuesto nosotros también queremos redactar nuestro propio texto. Muchas gracias.